Ahora, vamos a hablar de géneros y formatos, porque aunque nos vamos a enfocar mucho en comedia y en sketches, que es lo que trabajamos en mi canal, ustedes pueden aplicar esto mismo a otros géneros y otros formatos. Incluso, por ejemplo, un tutorial de cocina, un tutorial de manualidades, también puede tener un guión de esta forma. El guión de un tutorial sería más a grandes rasgos, porque como ahí vas a ir trabajando sobre la marcha y probablemente tengas que cambiar algunas cosas, tienes que manejar un guión de formato de televisión en vivo, que únicamente te explica, se le llama escaleta, ¿no? Escaleta, que viene de esqueleto, porque solo es un esqueleto lo que vas a hacer. Puedes manejar como presentación, saludo, explicación de los materiales a utilizar y cosas así que tengas muy claro para que cuando llegues a grabar ya lo tengas súper detallado. Ok, los formatos que vemos más claros dentro de YouTube, al menos en YouTube México, que ya están funcionando son, por ejemplo, el videoblog. ¿Qué es el videoblog? El videoblog no es más que una adaptación a formato digital del conocido stand-up. El stand-up, que es esta rutina de comedia que hace alguien frente a una audiencia donde puede hablar de alguna experiencia personal o hacer observaciones ingeniosas sobre algunas situaciones, trasladado al videoblog únicamente cambia en el hecho de que tienes que hacer cortes directos. Te ahorras este cambio de tener que hacer pausas o los silencios o los aplausos que tiene el stand-up y lo trasladas a simples cortes que puedes auxiliar en edición con algunas imágenes, sonidos y cosas más interactivas. Si se fijan, hay mucha similitud entre el monólogo que manejaba Adal Ramones hace mucho tiempo y el videoblog que maneja actualmente un blogger. La diferencia es esto, la edición, y que esto permite una agilidad mucho mayor. Un ejemplo muy claro es, por supuesto, Enchufe TV, que ya tiene dominado el formato del sketch. El sketch se caracteriza porque te maneja una situación. Normalmente, por ejemplo, Enchufe TV se centra en una situación cotidiana y lo exagera, que es lo que hablábamos al principio, la exageración. En vez de contrastes, ellos manejan muchísimo la exageración. Por ejemplo, la compra de condones y exagerar la situación de lo difícil y lo vergonzoso que sería y todas las situaciones que puedan presentarse para hacer que la compra de condones resulte en algo vergonzoso y ridículo, y que tú, como en este caso la audiencia a la que se dirigen, pues como adolescente, pues te identifiques y te dé risa. Los sketches normalmente ya tienen estructuras narrativas que ya existen. Por ejemplo, Enchufe TV maneja el formato siempre de que tiene la historia, que es historia sobre una cuestión cotidiana súper exagerada. Antes de que acabe el sketch, cambian un poco el arco y se transforma en algo triste o algo reflexivo y te cambian el tono. En vez de estarte riendo, te pones como serio y te ponen a reflexionar o te ponen una parte triste y después te lo rematan con un chiste que rompe con toda la parte reflexiva. Esto lo pueden ver en absolutamente cualquier sketch de Enchufe TV. ¿Quieren verificarlo? Pueden buscar sketches que estén ya muy crecidos en Enchufe TV o incluso de los más recientes, que es donde más explotan este formato. Son el chiste. Aquí rompe en esta escena y empieza a dar un discurso emotivo, los empieza a hablar sobre que todos están alcoholizados, que no debería ser, y después de, en este caso son más de 30 segundos, poco a poco han ido acelerando más el timing. Después de toda la reflexión, todos se quedan pensativos, está muy serio, y rompe a alguien con el mismo chiste que han estado repitiendo en todo el sketch, o que ya habían mencionado antes. Revisen y ese es el remate. Siempre rematan con un chiste. ¿Por qué? Porque normalmente el usuario se va a sentir más cómodo con el sketch y va a sentir que fue un mejor sketch o fue más divertido si lo último que tiene de él es una risa. Otro formato que existe es el que tienen los Padrinos Mágicos. Tiene una narrativa de chiste de 3 tiempos. ¿Qué es el chiste de 3 tiempos? Nosotros llamamos chiste de 3 tiempos a cuando tu sketch gira en torno a un chiste que repites 3 veces. Nosotros en Qué Parió utilizamos muchísimo esta estructura. Por ejemplo, en este sketch de Qué Parió, el chiste de 3 tiempos es música de Juan Gabriel. El personaje, que es YouTube, toca 3 veces música de Juan Gabriel y la tercera siempre es al final del sketch. Y así como esto, los Padrinos Mágicos lo hacen siempre. Ustedes pueden ver cualquier episodio de los Padrinos Mágicos y van a ver un chiste que se repite 3 veces y normalmente la tercera siempre es el cierre de todo el capítulo. Es muy difícil notarlo, casi nadie se da cuenta de esto, pero funciona bastante bien. En las películas animadas se utiliza mucho porque como es un humor fácil de entender, funciona muy bien para los niños. En la película El Gato con Botas hay un chiste de 3 tiempos, que es el gatito que hace así. Este gatito se repite 3 veces y la tercera es al cierre de la película. Es lo último que ves en toda la película. En La Vida Secreta de las Mascotas sucede con el perro que roquea.
lo ves 3 veces y la tercera es al final de toda la película, es el remate. Y esta misma estructura se utiliza en muchísimas cuestiones infantiles. Repites un chiste 3 veces y la tercera es lo último que ves de todo el video. Ese es un formato que también ya está establecido. Otro que vemos en el mismo de Farrón de Enchufe TV es el que utiliza Garfield, que es repetir un chiste 7 veces, a veces 9, a veces 12, pero normalmente es muchísimas veces. También está en el sketch que pueden googlear como Me Gusta de Enchufe TV, que repiten lo mismo varias veces, hasta que al final rompes con la estructura que ya mencioné al principio de Enchufe TV. El skit, a diferencia del sketch, aunque muchos lo confunden, no tiene un guión preestablecido. Normalmente tiene una guía o tienes bien claro qué es lo que vas a hacer, pero es muy improvisado. Por ejemplo, Between Two Ferns, que es un concepto que tiene Funny or Die en Estados Unidos, el canal de YouTube, normalmente es un personaje que es alguien que está entrevistando a personajes importantes, pero los entrevista de la manera más poco profesional y ofensiva posible. Normalmente esto requiere a alguien que vaya improvisando. Personas como Hiots o Escabeche que hacen bromas o entrevistas en la calle, creo que se puede considerar un skit ya que no tienen preparado bien claro, salvo el tema genérico, y sobre eso van improvisando. Este es otro formato que funciona perfectamente, no requiere un guión detallado y puedes ir improvisando sobre la marcha. Y de ahí viene el formato de animación. El formato de animación se puede basar muchísimo en el formato de sketch, tal cual, con la diferencia de que te da muchísimas más libertades, ya que al ser dibujado todo, pues puedes crear muchísimas cosas que no podrías conseguir en producción en un sketch. Pero tal cual puedes manejar el mismísimo formato de guión y las mismas estructuras para crear animación que para crear un sketch. Ahora vamos a centrarnos un poco más en mi especialidad, que pues es la comedia. Como les he dicho, las estructuras de guión y la parte de producción también les puede servir para tutoriales, para cuestiones más dramáticas, documentales. Al momento de nosotros desarrollar un guión para una comedia, existen muchísimas formas que podemos hacerlo, es decir, existen muchas partes de donde podemos sacar chistes. Ok, la comedia dialogada, por ejemplo, se caracteriza porque puede suceder todo en una misma situación, en un mismo lugar, con los mismos personajes, pero todos los chistes recaen en los diálogos y en la conversación que tengan los personajes entre sí. Por ejemplo, en nuestro canal pueden buscar este video que se llama Redes Sociales Junta, en donde todos los personajes están en un mismo lugar teniendo una conversación. Entonces todo el sketch y todos los personajes y todos los chistes giran en torno a todo lo que están hablando. Vamos a ver el ejemplo. No manches, no. Yo no voy a decir Eso está muy mal. Silencio, chavos. Silencio. ¡Silencio! A ver, las personas nos están desatendiendo, están empezando a leer libros. ¡Libros, por Dios! Propongan algo, quiero escuchar lluvia de ideas. A ver, ¿qué proponen? ¿Qué tal porno en YouTube? ¿Porno en YouTube? YouTube, ya te dijimos que no puedes hacer eso. Pues váyanse a la verga, ya quiero ver que Ask FM les dé porno en 1080 o por lo menos en 720. A ver, tranquilos, por favor. Tú cállate a la verga, Facebook, tú no me vas a venir a decir a mí qué hacer. Si aquí alguien es una perra, eres tú, güey. Te has robado la mitad de mis videos y los has inflado en vistas, güey. Ah, pero alguien sube tantito porno y ya le estás haciendo de pedo, ¿no? No, a ver. Si es cierto, Facebook, también te robaste mi timeline. No, a ver. Si de robar hablamos, tú te robaste mis likes. No, a ver. Mis likes son corazones, ¿ok? En todo caso, se los habría robado a Instagram. Y de esta manera continúa todo el sketch. Todo es una conversación y todos los chistes recaen en esas conversaciones. Otro ejemplo claro de este estilo son, por ejemplo, las aventuras de Yayo Stretchy o los sketches que realiza Yayo Gutiérrez en su canal de No Me Revientes. Normalmente todos son conversaciones que tienen entre ellos y todos los chistes giran en torno a lo que están platicando. Otra forma de crear comedia es a través de comedia de situación. La comedia de situación es donde toda la historia del sketch, digamos, gira en torno a una situación en concreto. Un ejemplo muy claro de esto es Enchufe TV, que maneja siempre una situación en específico y normalmente se basan en situaciones cotidianas con las que cualquiera se puede identificar. Por ejemplo, en este sketch, Chichico Motelazo, todo gira en torno a la situación de ir a un motel, en este caso con el personaje de Chichico. A diferencia de la situación anterior, no todo recae en diálogo. Muchas veces los chistes recaen en cuestiones visuales, en audio, en lo que está pasando, en lo que está viviendo el personaje, en cómo se siente. Son muchos factores los que pueden meterse en estos sketches, además de que pueden haber cambios de locación sin ningún problema, a diferencia del modelo anterior que explico que es puro diálogo, donde sería más difícil justificar el cambio de locación sin que se sienta raro. Otra forma de poder generar comedia, como lo mencionaba al principio, son los contrastes. Por ejemplo, en ese sketch manejamos los contrastes de cómo vive, digamos,
alguien que vive con quincena, cómo vive, cómo tiene ciertas experiencias diferentes al principio de la quincena, a la mitad de la quincena y al final de la quincena, dependiendo de qué tanto dinero va teniendo. Estos contrastes generan automáticamente situaciones graciosas, ya que pues en la mente el hecho de que se vean dos cosas completamente diferentes juntas se vuelve algo chistoso. Entonces, este es un ejemplo. Voy a darle audio. Esta. Sí, jefe, ya voy para allá, voy en Uber Black. Sí, llegamos como en... 11 minutos, joven. En 11 minutos, sí. Sí, más o menos, sí. Algo que está perro, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Ok, si son las 5:02 de la mañana y tengo que caminar 27 kilómetros, puedo llegar como a las 10, pero si corro puedo llegar como a las 9. Huevo. Es que fíjate que el Java Chip Latte con extracto de frambuesa y shot de mezcal está buenísimo. Me encanta Starbucks, güey, no Sí, sabes. sí está bueno. Te lo recomiendo, sí. El café del Oxxo también está bueno, fíjate. Siempre es importante probar cosas nuevas. Claro. ¡Ah, qué rica es nuestra gastronomía mexicana!, ¿no? ¡Qué rico champurrado! Sí. De esta misma manera funcionan los sketches de expectativa-realidad, que son como basados en los memes que regularmente encontramos, y es una forma más fácil de realizar un sketch, ya que no tienes que seguir una línea ni preocuparte tanto por continuidades, es mucho más fácil de hacer. Otro formato para sketches pueden ser los listados. Los listados es agarrar diferentes formas en las que podrían verse una situación o diferentes elementos repetitivos de una misma situación. Por ejemplo, un canal que hace mucho esto es Walkie Talkie. Walkie Talkie es un canal chileno que genera, por ejemplo, 42 frases de mamás o 42 frases de estudiantes. Y son cosas con las que la gente se identifica y únicamente tiene que grabar. Puede ser en una misma locación, puede ser en locaciones diferentes y tantas escenas como mencionan y listar las situaciones. Un ejemplo que tenemos aquí es un listado de 30 frases que nunca nadie diría feliz. Este es un ejemplo. ¡Tengo herpes! ¿Genital? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Pégamelo, cabrón! ¡Pégamelo! La estilista me cortó de más. ¡Y disparejo! ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¡No mames! ¡Está todo chueca! ¡Wow! ¡Sí! No te he contado, llevo 2 semanas sin agua en mi colonia. ¡No mames! ¡Apesto, pinche hippie! ¡A huevo! No mames. ¡Mamá! ¡Ya va a empezar el noticiero de López Dóriga! ¡Las mangas del chaleco! ¡Sí! No tengo lapsos libres en mi horario de la escuela. ¡Wow! ¡Wow! De una clase a otra y a otra. No dormir, no comer, no amigos. ¡Wow! Y esa es otra forma sencilla de generar un sketch. Únicamente tienes que enlistar. De hecho, muchas veces estas estructuras no necesitan un guión tan elaborado. Basta con que enlistes la situación en general en puras líneas y al momento de grabar pues ya puedes desarrollarlo. Esto se trabaja muy fácil. Otro formato que podemos utilizar para comedia es la parodia. La parodia lo que hace es tomar algo que ya existe y convertirlo en algo gracioso mediante la burla. Para ello, lo difícil es crear el parecido suficiente a lo original para que sea identificado, pero sin caer en la copia idéntica. Es decir, por ejemplo, en el tráiler de Civil War ya tenemos existente un tráiler de la película original de Civil War y únicamente vamos tomando toma por toma y haciéndolo algo chistoso. En los musicales que hemos parodiado sucede lo mismo. Tenemos que tomar lo más parecido, lo identificable. Por ejemplo, en las parodias musicales que hacemos en el canal, normalmente procuramos buscar situaciones, locaciones, vestuarios, caracterizaciones lo más parecidas al video original para que esto lo haga identificable. Después de eso cambiamos la situación, la letra y cambiamos todo el contexto para que la parodia sí sea una parodia y no solo una copia fiel. El último estilo de comedia que podemos manejar es el de pastelazo. Es el más sencillo de hacer porque realmente solo consta en errores de las personas, en golpes, en accidentes, en caídas y exagerarlos. Esto hace que los personajes se vean muy tontos y que las situaciones se vean muy increíbles, muy inverosímiles. Pero puede funcionar, aunque ya está en desuso. Estas cuestiones estaban de moda pues, en el siglo pasado, cuando la comedia apenas estaba innovando en el ámbito cinematográfico y en la televisión. Un ejemplo de ello es Chespirito, con escenas donde don Ramón le pinta la cara al Chavo del Ocho de amarillo porque no vio que se paró en el lugar de la puerta, o se cae y cae la cara sobre un pastel tal cual, o lo están mojando con la manguera sin darse cuenta. Esas situaciones son pastelazo.
Otro recurso que es muy utilizado y que normalmente no es muy sugerente porque se considera comedia muy fácil, muy barata, son los recursos escatológicos o abusar de las groserías. Son dos cosas diferentes. Lo escatológico se refiere a los chistes de caca, de flatulencias, de bajarle al baño, y que se refieren a cuestiones como que le van a dar risa a personas que simplemente no quieren analizar como los chistes y que solo se van a reír porque, jaja, dijo caca. Entonces, este tipo de humor es muy bajo, entonces yo sugiero como evitarlo. A veces sí se vale, a veces es válido si quieres como incluso burlarte de esa misma cuestión, de ese humor, pero no hay que abusar de ello, no hay que abusar del vestirse, de que sea gracioso porque se viste de transexual, que se hace gracioso porque se le ve el calzón. Este tipo de humor demasiado infantil no va mucho. Si bien es cierto que la creatividad no se puede forzar y no puedes decir en ese momento quiero crear algo creativo de la nada, es posible ejercitar la mente para que vaya fluyendo la creatividad de manera más fácil conforme vaya pasando el tiempo. Todos estos recursos les van a permitir que si ustedes quieren escribir comedia lo hagan de una manera más fácil, ya que van a tener estructuras que ya están establecidas y que son funcionales. Únicamente lo que tienen que hacer es desarrollar los contextos y los chistes, pero ya tienen cómo crear esos chistes. Ahora, si bien es cierto que la creatividad no se puede forzar, sí se puede ejercitar. Es decir, no me puedo obligar a ahorita en este momento crear algo creativo de la nada, pero sí puedo hacer ejercicios que me ayuden a desarrollar un poco más la creatividad o a tal cual crear un concepto creativo sin tener más que una sola hoja. Así que les quiero proponer un ejercicio y quiero que lo hagan y estaría cool que puedan ponerlo aquí en los comentarios. No requiere más que un espacio en el que ustedes puedan escribir y que vayan ejercitando la creatividad. Esto consiste en que escriban una historia de mínimo un párrafo, idealmente 2 párrafos y párrafos bien, de cuando menos 5 líneas, donde cuenten una historia o un mini cuento básicamente, donde absolutamente todas las palabras del cuento empiecen con la misma letra. Ustedes pueden elegir la letra que quieran, pero toda la historia debe ir sobre la misma letra. Aquí les tengo un ejemplo. Este es un cuento que escribí, se llama donde absolutamente todo el cuento, todas las palabras empiezan con la misma letra. Por supuesto, por la dificultad de ello, no les voy a exigir como, ay, hagan una hoja. O sea, basta con que hagan 1 o 2 párrafos y que procuren hacer esto de vez en cuando. Un día lo pueden empezar con la C, otro día trabajar con la letra L. Hay letras muy difíciles, pero normalmente las fáciles son la letra C, la S, la L, la M y las vocales como la A y la E. Y de repente pueden probar como la P. En este caso pueden ver Mara Miroslava Márquez me miraba muy melancólicamente mientras me mostraba mis mismas misivas pelosas mandadas. Y todo lo que se representa ahí se puede transformar en una pequeña historia que en este caso no tendría tintes cómicos, tendría tinte medio dramático, pero ya te da una historia que creaste a partir del esfuerzo que hiciste en pensar puras palabras que empiecen con la misma letra. Ok, creo que hasta aquí ya tenemos claro todo lo necesario para que podamos crear un guión. Ya sabemos de formatos, recursos y específicamente cómo podríamos crear comedia. En el siguiente módulo vamos a empezar a detallar qué es lo que necesitamos para crear el sketch que vamos a realizar en este tutorial.